Hay promesas que nos unen durante décadas, promesas tan profundas que marcan el ritmo de toda nuestra vida. Y a veces, si tenemos la suerte de ser testigos de ellas, estas promesas se revelan de las formas más inesperadas. Lo que estás a punto de escuchar es la historia de Eleanor Hartwell, una mujer de 83 años que, durante 37 años, regresó al mismo puente de piedra desgastado por el tiempo, el mismo día, a la misma hora. Nadie entendía por qué. Nadie se atrevía a preguntar, hasta que una tarde de otoño, la curiosidad de un joven periodista descubrió una historia de amor tan poderosa y desgarradora que cambió todo lo que creía saber sobre la devoción, la memoria y las promesas que hacemos a nuestros seres queridos. Si alguna vez te has preguntado qué significa realmente cumplir una promesa, honrar el amor incluso cuando el mundo lo ha olvidado, entonces quédate conmigo. Porque la historia de Eleanor no es solo sobre el pasado. Trata de los milagros que ocurren cuando el amor se niega a desaparecer. El puente Millbrook se alza como un centinela sobre las aguas turbulentas de Cedar Creek, con sus arcos de piedra caliza desgastados por décadas de lluvia y viento. Construido en 1923, conecta dos lados de un pueblo que el tiempo parece haber olvidado, donde las hojas otoñales caen perezosamente sobre las casas victorianas y el sonido de las campanas de la iglesia aún marca las horas. La mayoría de la gente cruza este puente sin pensarlo dos veces, apresurándose en sus quehaceres diarios. Pero cada 15 de octubre, exactamente a las 3:17 de la tarde, ocurre algo extraordinario. Ella aparece como un reloj, una pequeña figura con un abrigo de lana azul marino y el cabello plateado recogido en un peinado que pertenece a otra época. Eleanor Hartwell se mueve con la dignidad cautelosa de alguien que ha aprendido a llevar con igual medida la gracia y el dolor. Sus pasos son deliberados mientras se acerca al centro del puente, donde la barandilla de piedra ha sido pulida por innumerables manos, y allí se detiene. Durante exactamente una hora, permanece en completo silencio, con sus manos curtidas descansando sobre la fría piedra y sus pálidos ojos azules fijos en el agua que se ve debajo. El viento trae el aroma de las hojas muertas y el humo de leña lejana, pero Eleanor parece ajena al cambio de estación que la rodea. Nunca habla. Nunca presta atención a los ocasionales transeúntes que la miran con curiosidad o preocupación. Simplemente se queda allí, tan inmóvil como el puente, como si estuviera esperando algo que solo ella puede ver. Los habitantes del pueblo se han acostumbrado a su vigilia anual. Algunos la llaman la Dama del Puente, otros susurran que está sumida en el dolor, tal vez llorando la muerte de alguien que falleció hace mucho tiempo. Pero nadie conoce su historia. Nadie le ha preguntado nunca. Aparece, espera y cuando el reloj de la iglesia marca las 4:17, se da la vuelta y se aleja, desapareciendo en la penumbra del atardecer con el mismo misterio con el que llegó. Durante 37 años, este ritual se ha repetido sin cambios. A través de inviernos amargos y veranos abrasadores, a través del año en que falleció su propio marido, a través de todas las alegrías y tristezas que la vida le ha traído, Eleanor ha regresado a ese puente, siempre sola, siempre en silencio, siempre fiel a alguna promesa que el resto del mundo ha olvidado. Pero este año alguien la observaba. Si te conmueven las historias de devoción inquebrantable, de amor que trasciende el tiempo mismo, por favor, házmelo saber en los comentarios a continuación. Y si quieres escuchar más historias que te lleguen al corazón y te devuelvan la fe en el poder de las relaciones humanas, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Thomas Chen llevaba 12 años trabajando como periodista, pero nunca se había encontrado con una historia como esta. Trabajaba para un periódico regional y estaba cansado de cubrir las reuniones del ayuntamiento y las disputas del consejo escolar. Anhelaba algo más profundo, algo que importara. Cuando su editor mencionó a la peculiar mujer que aparecía en el puente cada año, Thomas sintió esa familiar chispa de curiosidad que lo había atraído al periodismo. Nadie sabe nada de ella.
le dijo su editor, recostándose en su silla chirriante. Lleva haciendo esto desde antes de que yo me mudara a la ciudad. Podría valer la pena investigar, sobre todo si encuentras un ángulo de interés humano. Thomas pasó semanas preparándose para el 15 de octubre. Investigó la historia del puente, habló con residentes de toda la vida e incluso visitó la sociedad histórica local. Pero nadie pudo decirle nada sustancial sobre Eleanor Hartwell, más allá de los datos básicos. Vivía sola en una pequeña casa en Maple Street. Había enviudado hacía 8 años. Era muy reservada. Compraba en la tienda de la esquina y asistía ocasionalmente a misa. Una vida tranquila y anodina, según todas las apariencias, pero no había nada anodino en su peregrinación anual al puente. En aquella fresca tarde de octubre, Thomas se colocó discretamente al otro lado de la calle, con la cámara preparada y el cuaderno abierto. A las 3:15 sintió que se le aceleraba el pulso. A las 3:16 contuvo la respiración. Y entonces, tal y como habían descrito los habitantes del pueblo, apareció. Eleanor se movía con la lentitud y la seguridad de un ritual, con pasos medidos y decididos. Llevaba el mismo abrigo azul marino que mencionaban todos los testimonios que Thomas había oído, con la tela desgastada por el paso del tiempo, pero aún digna. Cuando se acercó al centro del puente, Thomas se fijó en algo que no esperaba. Llevaba un pequeño diario de cuero con las páginas amarillentas por el paso del tiempo, que sostenía cerca del pecho como si fuera un secreto precioso. Thomas observó, paralizado, cómo Eleanor se colocaba junto a la barandilla de piedra. Desde su posición privilegiada, podía ver su perfil, la forma en que la luz de la tarde se reflejaba en las canas de su cabello, la suave curva de sus hombros, mientras se inclinaba ligeramente hacia adelante. Pero fue su expresión lo que más le impactó. No era la mirada perdida de alguien sumido en la demencia, ni la expresión atormentada de alguien consumido por el dolor. El rostro de Eleanor denotaba una atención activa, como si estuviera escuchando algo concreto, esperando una señal que solo ella podría reconocer. Durante 43 minutos, Thomas observó completamente fascinado. Eleanor no abrió el diario en ningún momento, pero sus dedos acariciaban la gastada cubierta de cuero con la ternura de una madre que acaricia el cabello de un niño dormido. De vez en cuando, sus labios se movían ligeramente, como si susurrara palabras destinadas a oídos que no eran los de ningún mortal. En un momento dado, una lágrima resbaló por su mejilla, pero no hizo ningún ademán de secársela. Cuando el reloj de la iglesia comenzó a dar las 4:15, Eleanor se enderezó. Apretó el diario con más fuerza contra su corazón, cerró los ojos un instante y se dio la vuelta para marcharse. Thomas tomó una decisión en un instante. Tenía que saberlo. «Disculpe», la llamó cruzando la calle a paso ligero. «Señora Hartwell». Eleanor se detuvo y se volvió con la dignidad sorprendida de alguien que no está acostumbrado a que se le acerquen. De cerca, Thomas pudo ver que sus ojos no solo eran azules, sino que tenían ese tono particular de azul que evoca aguas profundas y cielos infinitos. Había inteligencia y amabilidad, pero también una cautela que provenía de proteger algo precioso durante demasiado tiempo. «Soy Thomas Chen del Herald», dijo con suavidad. «La he visto venir aquí y me preguntaba, ¿estaría dispuesta a compartir su historia?» Durante un largo momento, Eleanor estudió su rostro. Thomas contuvo la respiración, seguro de que ella se negaría, seguro de que se daría la vuelta y desaparecería como había hecho durante tantos años. Pero entonces, tal vez porque estaba cansada de llevar sola su secreto, tal vez porque intuyó algo digno de confianza en la expresión sincera de aquel joven, Eleanor sonrió. «Acompáñeme», dijo con la voz ligeramente ronca de quien habla poco, pero elige cuidadosamente las palabras. «Creo que es hora de que alguien lo sepa». La casa de Eleanor en Maple Street era exactamente como Thomas se la había imaginado, ordenada, modesta, llena de los tesoros acumulados a lo largo de una vida. Fotografías en marcos de plata, libros con las cubiertas agrietadas, muebles elegidos más por su comodidad que por su estilo. Preparó té en delicadas tazas de porcelana que parecían demasiado frágiles para el uso diario, y mientras se movía por su pequeña cocina,
Thomas se fijó en que sus movimientos aún conservaban ecos de la elegancia de una mujer más joven. «¿Quieres saber lo del puente?», dijo, acomodándose en una silla frente a él. El diario de cuero yacía sobre la mesa entre ellos, con una presencia imponente a pesar de su aspecto humilde. «¿Quieres saber por qué voy allí todos los años?». Thomas asintió, con la grabadora en marcha y el bolígrafo en ristre, pero intuyendo ya que esta historia requeriría algo más que la distancia profesional. Eleanor juntó las manos sobre la cubierta del diario y sus ojos adquirieron la mirada distante de alguien que retrocede en el tiempo. «Se llamaba James», comenzó, y Thomas comprendió de inmediato que estaba a punto de escuchar algo extraordinario. «James Mitchell. Lo conocí en la primavera de 1954, cuando tenía 21 años, y creía que lo sabía todo sobre el mundo». Hizo una pausa para beber un sorbo de té, y en ese instante Thomas casi pudo sentir cómo pasaban las décadas, casi pudo ver a la joven que había sido Eleanor. Entonces trabajaba en la biblioteca, ayudando al anciano señor Garrison con la catalogación. Era un martes por la tarde de abril, cuando James entró buscando libros sobre ingeniería. Tenía 23 años, acababa de graduarse en la Universidad Estatal y acababa de conseguir un trabajo en el Departamento de Planificación del Condado. Tenía unas manos extraordinarias, fuertes, con dedos largos que se movían como si siempre estuviera construyendo algo, incluso cuando solo pasaba las páginas. La voz de Eleanor se volvió más suave, más musical, como si el recuerdo la estuviera transformando. Me pidió que le ayudara a encontrar unos manuales técnicos, pero de alguna manera acabamos hablando de poesía. Él citó a Frost de memoria, y cuando yo le recité algunos versos de Dickinson, me miró como si le hubiera revelado los secretos del universo. Fue entonces cuando lo supe. Thomas se encontró inclinándose hacia adelante, atraído por la intimidad de su recuerdo. Afuera, el viento otoñal sacudía las ventanas, pero dentro de la cocina de Eleanor florecía la primavera de 1954. Empezamos a vernos en la biblioteca todos los martes, luego los martes y los jueves. Después, todos los días que trabajaba. James traía sus libros de ingeniería y yo mis colecciones de poesía, y nos sentábamos en la mesa de la esquina, donde la luz de la tarde era mejor. Hablábamos de todo, nuestros sueños, nuestros miedos, los libros que nos habían marcado, el futuro que ambos intentábamos imaginar. Eleanor abrió entonces el diario, con los dedos ligeramente temblorosos, mientras pasaba a la primera página. Thomas vislumbró una letra cuidada, la tinta descolorida pero aún legible, las palabras cubriendo cada espacio disponible como si el papel fuera demasiado valioso para desperdiciarlo. «En verano estábamos enamorados», continuó Eleanor con una voz apenas audible. «No era el amor desesperado y devorador que se ve en las películas, sino el amor estable y seguro que se siente al volver a casa. James me acompañaba al puente después del trabajo y nos quedábamos allí mirando el agua que fluía bajo nosotros, planeando nuestra vida juntos. Él iba a diseñar edificios que durarían siglos. Yo iba a enseñar a los niños a amar las palabras como él me había enseñado a amar el sonido de mi propio nombre cuando él lo pronunciaba». El diario estaba abierto y Thomas pudo ver que estaba lleno de cartas, página tras página, de correspondencia escrita por dos personas diferentes, una con una letra más angular y otra fluida como el agua. Nos escribíamos todos los días, aunque nos veíamos casi a diario. James decía que hablar era bonito, pero escribir era eterno. Decía que algún día, cuando fuéramos viejos y canosos, podríamos leer nuestras cartas y recordar exactamente cómo se sentía enamorarse. Los dedos de Eleanor recorrieron el borde de una página. Al menos en eso tenía razón. Thomas esperó, intuyendo que la historia estaba a punto de dar un giro más oscuro, sintiendo el peso de la tragedia que había separado a aquellos jóvenes amantes. Eleanor pasó varias páginas con movimientos cuidadosos y reverentes. El 15 de octubre de 1954, James me pidió que me casara con él, no con un anillo ni con un discurso, sino con una carta. Me la entregó mientras estábamos de pie en el puente, justo cuando el reloj de la iglesia daba las 3:17. Dijo que había elegido ese momento
y ese lugar porque siempre nos pertenecerían, pasara lo que pasara en el mundo. Encontró la página que buscaba y le mostró el diario a Thomas. La letra era firme y segura, y las palabras seguían siendo claras después de casi 70 años. Mi querida Eleanor, si estás leyendo esto, entonces sabes lo que te pido. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres construir una vida conmigo? Te quedarás conmigo en este puente todos los años, durante el resto de nuestras vidas, y recordarás el momento en que todo comenzó. Te prometo esto. Ya sea que pasemos 50 años juntos o 5, ya sea que el mundo nos trate con amabilidad o crueldad, te amaré con cada aliento que tome. Y si algo nos separa, encontraré la manera de volver a ti. Reúnete conmigo aquí el año que viene a la misma hora, y todos los años después, y estaré esperando. Siempre, James. Eleanor cerró el diario con delicadeza, como si las páginas contuvieran algo demasiado precioso para exponerlo a la luz. Cuando levantó la vista, las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, pero su voz se mantuvo firme. Dije que sí, por supuesto. ¿Cómo podría no hacerlo? Planeábamos casarnos la primavera siguiente, después de que James terminara su primer gran proyecto con el condado. Todo era perfecto, todo era exactamente como habíamos soñado. Thomas sintió que se le encogía el pecho, sabiendo que la perfección en las historias de amor suele ser el preludio de una desilusión amorosa. 2 semanas después, continuó Eleanor, James murió en un accidente de coche cuando volvía a casa del trabajo. Un conductor borracho se saltó un semáforo en rojo. James murió en el acto, dijeron. Ni siquiera se dio cuenta de lo que le había golpeado. Las palabras flotaban en el aire como humo, y Thomas se encontró luchando por respirar con normalidad. Había cubierto accidentes antes, había escrito obituarios de personas que habían muerto demasiado jóvenes, pero de alguna manera esto era diferente. Esto era personal. Tenía 22 años y el amor de mi vida se había ido, dijo Eleanor. El funeral fue un jueves lluvioso de noviembre. La mitad del pueblo acudió a presentar sus respetos, porque todo el mundo quería a James. Tenía ese tipo de sonrisa, ese corazón generoso, pero después de que bajaron el ataúd a la tierra, después de que todos se fueron a sus casas, a sus vidas, yo me quedé sin nada más que este diario y una promesa que no sabía cómo cumplir. Si ahora mismo sientes el peso de la pérdida de Eleanor, si tu corazón se rompe por estos 2 jóvenes amantes, por favor, dedica un momento a darle a me gusta a este video. A veces, las historias más poderosas son aquellas que nos recuerdan lo precioso y frágil que es el amor. Eleanor se levantó y se acercó a la ventana, contemplando la calle, donde las sombras comenzaban a alargarse. Durante meses, ni siquiera podía pensar en ir al puente. Me dolía demasiado. Pero a medida que se acercaba el 15 de octubre, no dejaba de recordar las palabras de James. Reúnete conmigo aquí el año que viene a esta misma hora y estaré esperándote. Él me había hecho una promesa, pero yo también le había hecho una, ¿no? Al decir que sí al aceptar su propuesta, había accedido a recordar, había aceptado volver. Se volvió hacia Thomas, y su expresión denotaba una férrea determinación que lo tomó por sorpresa. Así que fui. El 15 de octubre de 1955, exactamente un año después de que me lo propusiera, caminé hasta ese puente. Me quedé allí durante 1 hora, sosteniendo su diario, leyendo sus cartas y contándole todo lo que había pasado desde que se fue. No me sentía bien, exactamente, pero sí bien, como si estuviera manteniendo la fe en algo más grande que mi propio dolor. Thomas se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración otra vez. ¿Y has vuelto desde entonces? Todos los años, confirmó Eleanor. Durante mi matrimonio con Harold, un buen hombre que entendió que una parte de mi corazón siempre pertenecería a otra persona. Durante el nacimiento de mis hijos, durante la muerte de Harold, durante cada hito y cada recuerdo que ha dado forma a mi vida. El 15 de octubre pertenece a James, siempre ha sido así. La habitación quedó en silencio, salvo por el tic-tac de un viejo reloj de sobremesa. Thomas miró el diario, la forma cuidadosa en que las manos de Eleanor aún lo protegían,
y se sintió abrumado por la magnitud de lo que había descubierto. No era solo una historia sobre el dolor o la pérdida, era una historia sobre las promesas que nos definen, el amor que sobrevive incluso a la muerte misma. «Señora Hardwell», dijo con cautela, «¿usted cree que él está realmente allí? ¿Cuando va al puente?» Eleanor sonrió con dulzura, pero con misterio. «¿Cree usted en el amor, señor Chen? El amor verdadero, el que cambia la estructura fundamental de tu ser. Porque si cree en eso, entonces tal vez pueda entender lo que voy a contarle». A la mañana siguiente, Thomas no podía dejar de pensar en la historia de Eleanor. Se había quedado en su casa hasta casi medianoche, escuchándola leer pasajes de las cartas de James, descubriendo un amor tan puro y poderoso que había moldeado el curso de toda una vida. Pero fueron las últimas palabras de Eleanor las que más le inquietaron. «Mañana es 15 de octubre», le había dicho mientras él se preparaba para marcharse. «Ven al puente a las 3:17 si quieres ver cómo terminan realmente las historias de amor». Thomas llegó temprano al puente y se colocó en un lugar desde donde podía observar sin entrometerse. La tarde era fresca y clara, con esa luz especial que trae el otoño, dorada e inclinada, y de alguna manera más preciosa, porque sabes que no durará. A las 3:15 su corazón comenzó a latir con fuerza. A las 3:16 se encontró conteniendo la respiración, y entonces apareció Eleanor, tal y como lo había hecho durante 37 años. Pero esta vez, Thomas la observaba con otros ojos. Esta vez, comprendió el peso del ritual, el poder de una promesa cumplida. Cuando Eleanor tomó su posición junto a la barandilla de piedra, con el diario pegado al corazón, Thomas sintió que estaba presenciando algo sagrado. Durante los primeros 20 minutos, todo transcurrió exactamente como Thomas lo había observado el día anterior. Eleanor permaneció en silencio, con los dedos recorriendo la cubierta del diario y la mirada fija en el agua. Pero entonces algo cambió. Su atención se transformó, se volvió más intensa, más expectante. Abrió el diario por una página concreta y comenzó a leer en voz alta, con una voz tan suave que Thomas tuvo que esforzarse para oírla. «Mi querido James», comenzó, y Thomas se dio cuenta de que estaba leyendo una de las muchas cartas que le había escrito a lo largo de los años. «Han pasado 37 años desde que me dejaste, y todavía echo de menos el sonido de tu voz llamándome. He vivido una buena vida, una vida plena, pero no ha habido un solo día en el que no haya pensado en lo que podríamos haber construido juntos». Mientras Eleanor leía, algo extraordinario comenzó a suceder. El viento, que había soplado con rachas intermitentes durante toda la tarde, se calmó de repente hasta quedar en perfecta quietud. El agua bajo el puente, normalmente agitada e inquieta, se volvió lisa como un espejo. Incluso los pájaros parecían haber detenido su vuelo, como si todo el mundo contuviera la respiración. Thomas sintió que se le erizaba el vello de los brazos y un cosquilleo en la columna vertebral que no tenía nada que ver con el aire otoñal. Buscó su cámara, pero sus manos no le obedecían. Ese momento no debía ser capturado ni documentado. Este momento estaba destinado a ser presenciado. Eleanor siguió leyendo, con la voz cada vez más fuerte y segura. «He cumplido mi promesa, mi amor. Cada año he vuelto a este lugar donde me pediste que fuera tu esposa. Cada año me he parado aquí y he recordado lo que se siente ser amada de forma completa y perfecta. Y cada año te he sentido aquí conmigo, escuchando, esperando, cumpliendo tu propia promesa de una forma que solo ahora empiezo a comprender». El silencio que siguió fue profundo, más profundo que la ausencia de sonido. Era el tipo de silencio que da espacio a los milagros, a lo imposible, al amor que trasciende los límites entre la vida y la muerte. Y entonces, de forma imposible, Thomas lo oyó. Una voz, débil como un susurro, clara como una campana, se propagó en el aire increíblemente quieto. Eleanor. Solo su nombre, pronunciado con infinita ternura, con infinito anhelo. La mente racional de Thomas insistía en que era el viento, un truco de la acústica, su imaginación influenciada por el poder de la historia de Eleanor, pero su corazón sabía que no era así. Su corazón
Reconoció el sonido de una promesa cumplida. Eleanor sonrió entonces, una sonrisa de alegría tan radiante que a Thomas se le llenaron los ojos de lágrimas. Apretó el diario contra sus labios, lo besó suavemente y susurró: «Lo sé, mi amor. Sé que estás aquí». Durante los 20 minutos que siguieron, Eleanor permaneció en perfecta quietud, rodeada de ese profundo silencio, bañada por la luz dorada de una tarde de octubre que parecía suspendida fuera del tiempo. Thomas observaba hipnotizado cómo los años parecían desvanecerse de su rostro, cómo la joven de 21 años que había sido brillaba a través de los rasgos de la mujer de 83 en la que se había convertido. A las 4:17, el reloj de la iglesia comenzó a dar las campanadas. Pero esta vez, Eleanor no se apartó inmediatamente. Esta vez, abrió el diario por última vez y arrancó con cuidado una sola página. Thomas observó con asombro cómo doblaba la carta en un pequeño cuadrado y la dejaba caer al agua. «Hasta el año que viene, mi amor», dijo, con una voz que se oía claramente en medio de la quietud imposible. «Hasta el año que viene». Cuando el papel tocó la superficie del agua, el hechizo, si es que era eso, comenzó a romperse. El viento volvió con un suave suspiro, el agua reanudó su suave movimiento y los pájaros continuaron su vuelo interrumpido. Eleanor se dio la vuelta y se alejó, pero había algo diferente en su paso, algo más ligero y decidido. Thomas permaneció en el puente mucho tiempo después de que Eleanor desapareciera, mirando el lugar donde la carta se había sumergido bajo la superficie. Pensó en las promesas y la fe, en el amor que perdura más allá de la muerte, en los misterios que existen en los espacios entre lo que sabemos y lo que creemos. Cuando finalmente regresó a su coche, le temblaban tanto las manos que apenas podía arrancar el motor. Al día siguiente, Thomas publicó la historia de Eleanor en el Herald. Escribió sobre sus 37 años de vigilia, sobre el amor que había dado forma a su vida, sobre la promesa que la había sostenido durante décadas de fieles regresos. Pero no escribió sobre lo que había presenciado en el puente aquel último día. Se dio cuenta de que algunas cosas eran demasiado sagradas para el papel, demasiado profundas para el consumo público. La respuesta al artículo fue abrumadora. Llegaron cartas de todo el país, de personas que se habían conmovido por la devoción de Eleanor y que querían compartir sus propias historias de amor duradero. Se hicieron propuestas de matrimonio en honor a Eleanor que fueron aceptadas. Se escribieron votos matrimoniales que citaban la carta de James. Se creó una beca en la biblioteca donde Eleanor y James se habían conocido, dedicada a jóvenes que compartieran su amor por la literatura y la ingeniería. Pero quizás la respuesta más notable vino de la propia Eleanor. 3 días después de la publicación del artículo, se presentó en la oficina de Thomas con un pequeño paquete envuelto. «Quería darle las gracias», dijo, sentándose en la silla frente a su escritorio, «por escucharme, por comprenderme, por contar nuestra historia con tanto cariño». Thomas desenvolvió el paquete y encontró un diario encuadernado en cuero, con las páginas en blanco y llenas de posibilidades. «Pensé que quizá algún día querrías escribir tu propia historia de amor», dijo Eleanor con una sonrisa. «Y cuando lo hagas, recuerda lo que James me enseñó. Hablar es hermoso, pero escribir es eterno». Mientras Thomas sostenía el diario, Eleanor se levantó para marcharse, pero en la puerta se detuvo y se volvió. «No iré al puente el año que viene», dijo en voz baja. 37 años son suficientes. James sabe que mantuve mi promesa y yo sé que él mantuvo la suya. Es hora de que ambos descansemos». Thomas sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Estás diciendo adiós?» La sonrisa de Eleanor era serena, radiante, con la alegría tranquila de alguien que ha vivido plenamente y ha amado con intensidad. «Estoy diciendo hola», respondió. «A lo que sea que venga después». 6 meses más tarde, Eleanor Hartwell falleció plácidamente mientras dormía, rodeada de las fotografías y los recuerdos de una vida bien vivida. El funeral se celebró en una soleada mañana de primavera y medio pueblo,
acudió a presentar sus respetos, no solo a la mujer que habían conocido, sino a la historia de amor que había cautivado sus corazones y les había recordado el verdadero significado de la devoción. A petición de Eleanor, fue enterrada junto a Harold, el buen hombre que había compartido su vida durante 43 años, pero en su ataúd, cerca de su corazón, se encontraba el diario de James, la colección de cartas que la había sostenido durante casi 4 décadas de fiel recuerdo. Thomas asistió al funeral y después se encontró caminando hacia el puente Millbrook. Era el 15 de abril, exactamente 6 meses después de la última vigilia de Eleanor, y el aire era suave, con la promesa de la primavera. Mientras estaba allí, donde Eleanor había estado durante tantos años, Thomas pensó en la naturaleza del amor, en el poder de las promesas, en las formas en que las conexiones humanas más profundas trascienden las fronteras del tiempo y la mortalidad. Pensó en las palabras de Eleanor. Es hora de que ambos descansemos. Y mientras estaba allí, rodeado por el suave sonido del agua y la nueva vegetación, Thomas habría jurado que sentía algo en el aire, una sensación de plenitud, de paz, de 2 almas finalmente libres para continuar juntas su viaje. El puente está vacío ahora, el 15 de octubre. El ritual que definió tantos años ha terminado, la promesa se ha cumplido. Pero la historia sigue viva, pasando de una persona a otra, como un recordatorio de que el amor verdadero nunca muere. Simplemente cambia de forma, se convierte en recuerdo, en leyenda, en el tipo de historia que restaura nuestra fe en el poder perdurable del corazón humano. Si la historia de Eleanor y James te ha llegado al corazón, si te ha recordado lo precioso que es el amor y la importancia de cumplir las promesas que hacemos a nuestros seres queridos, compártela con alguien que necesite escucharla. Dale a me gusta a este vídeo si crees en el amor que trasciende el tiempo y suscríbete a nuestro canal para ver más historias que celebran el extraordinario poder de la conexión humana. Y recuerda, en algún lugar, de formas que quizá nunca lleguemos a comprender del todo, el amor continúa, las promesas se cumplen, y las historias más bonitas son aquellas en las que el amor triunfa, no solo por un momento, sino para siempre. Dedica un momento hoy a decirle a alguien que le quieres. Escribe una carta que pueda convertirse en el tesoro de alguien. Haz una promesa que tu corazón pueda cumplir, porque nunca se sabe qué momentos se convertirán en los recuerdos que sostendrán a alguien a lo largo de una vida de fieles devoluciones. Esta es la historia de Eleanor Hartwell y James Mitchell, un amor que comenzó en un puente, floreció en cartas, perduró a pesar de la pérdida y finalmente encontró su camino a casa. Su historia nos recuerda que algunas promesas son más fuertes que la muerte, algunos amores más profundos que la tumba y algunas historias demasiado bonitas para terminar realmente. Hasta la próxima, sigue creyendo en el amor, sigue cumpliendo tus promesas y mantén tu corazón abierto a los milagros que suceden cuando elegimos la fe por encima del miedo, la devoción por encima de la duda y el amor por encima de todo lo demás, porque al final, el amor es lo único que importa. El amor es lo único que perdura, y el amor verdadero, nunca muere realmente.